Queridos hermanos, todos, con esta parábola que se lee en la Cuaresma, en el cuarto domingo de nuestro caminar, nuestro Señor Jesucristo quiere ilustrarnos sobre la pregunta de preguntas en la historia humana. ¿Quién es Dios? ¿Qué piensa de nosotros? ¿Qué podemos esperar de su trato? Y muy especialmente desde el punto de vista de nuestra fragilidad, de nuestros caminos errados, de nuestros pecados y faltas. ¿Qué pensará Dios? ¿Cómo será Dios con nosotros en el juicio? Todo comienza con la situación que provoca esta parábola magnífica que nuestro Señor Jesucristo pronunció alguna vez. Miren cómo comenzó su relato San Lucas diciendo: en aquellos tiempos, viendo muchos que a Jesús se acercaban publicanos y pecadores, comenzaron a juzgarlo. Por eso el Señor Jesús nos narra esta parábola que hay que entender bien en sus puntos principales para que se abra ante nosotros la verdadera imagen de Dios. Un primer momento que a menudo causa confusión en la parábola es el creer que este hijo menor reclama la herencia y a él se la da el padre, mientras que el otro se queda fiel cumpliendo las labores. Es verdad que la iniciativa fue del hijo menor y también es verdad que él dijo: dame la parte que me corresponde en la herencia. Pero no hay que pasar tan rápido en lo que sigue. Dice Jesús: y les repartió todo lo que tenía. De manera pues que tanto al hijo mayor como al menor, aquel padre les da todo. Y ahí comienza el verdadero rostro de Dios. Un Padre eterno que nos da y nos bendice con tanto, al margen de nuestra respuesta y de nuestros méritos. Un Padre que respeta profundamente la libertad que puso en cada uno de nosotros. Libertad desde la cual establecemos nuestros proyectos, nuestras decisiones, justo como aquel hijo joven que quiso marcharse a un país lejano y hacer vida lejos de su padre. Vean lo conmovedor, aquí comienza a entrar en la parábola, porque este padre que sabe bien la imprudencia del proyecto, aún así la respeta y lo deja ir. En segundo lugar, es importante también señalar que, habiendo venido a menos aquel hijo menor en su fortuna y habiendo azotado aquella región una gran hambre, tuvo que ponerse a cuidar cerdos, un animal impuro en Israel. Con eso se nos muestra qué tan bajo había caído, y peor aún cuando se indica que hasta quería comerse las bellotas que le daban a los cerdos. Con esto podemos advertir que ahí entra todo tipo de pecado, todo ser humano que va y da hasta el piso por las artimañas del maligno, por su imprudencia, por nuestra falta de sabiduría, por las malas decisiones, por el mundo que nos tocó vivir. Pero más conmovedor se vuelve el relato cuando empezamos a advertir que ese Padre eterno puso en cada uno de nosotros como providencia el medio mismo para salir de esos problemas. Dice el texto: estando aquel hijo menor en esa situación, se puso a pensar.
Miren cómo entra allí la providencia de Dios, que no solamente da la libertad, también nos dio la capacidad de reflexión para examinar la vida, para detectar las causas, para reconocer los errores, para reandar el camino. Y escuchamos de parte de nuestro Señor Jesucristo su reflexión. ¿Cuántos trabajadores en casa de mi Padre tienen pan de sobra y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Sí, me levantaré e iré junto a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Dame el último de los puestos en tu hacienda. Aquí entra con fuerza el punto que quiere destruir nuestro Señor Jesucristo, que lo podemos tildar como la justicia humana, aquella de darle a cada quien lo que le corresponde. 2 hiciste, 2 pagas. 5 hiciste, 5 pagas. Guiado por esa idea de justicia, aquel joven saca cuentas y dice: ya no puedo llegar a reclamar ser hijo heredero, merecedor de un puesto principal. Puedo reclamar que me den trabajo, aunque sea el último puesto. Interesante que su propio pensar, su propia reflexión, no solamente lo llevan a diseñar ese proyecto. Más importante, y ahí está también la providencia de Dios, es que el ser humano es capaz de tomar decisiones. Porque también puede darse el caso de tener muy claras las razones y decir: un día lo haré, y nunca se hace. Interesantísimo en la parábola de nuestro Señor Jesucristo es cuando escuchamos ese: y se puso en camino. Es decir, no solo reflexionó, no solo ideó un plan, se puso manos a la obra. Portaba consigo la justicia humana, esa idea de recibir lo que merecen tus obras, pero también portaba en su corazón una esperanza. Ya no me queda más que mi Padre. Es la última esperanza en esta situación de flaqueza, de necesidad, de carestía total. Y aquí viene la revolución que causa una y otra vez en nuestras mentes y en la cultura humana la parábola que conocemos como el hijo pródigo. Dice: estando todavía lejos, su padre le miró, signo de que le esperaba. Y dice: se conmovió profundamente. El texto griego utiliza un verbo propio de la mujer que está esperando a un hijo, y ese verbo indica en el texto ese momento en el que la futura madre siente que una vida depende de ella. Cuando se mueve por vez primera, cuando lo siente que ahí está prendido de ella la vida, esa conmoción de entrañas es la que quiere revelar el texto. Eso siente Dios cuando el ser humano recapacita, cuando, habiendo agotado toda esperanza, le queda una y tiene el valor de venir a enfrentar y de plantar cara. Y miren la sorpresa, porque aquí es donde se destruye la justicia humana y entra la justicia del reino de Dios que nos vino a enseñar Jesús. El texto nos describe la escena con una serie de verbos. Mirándolo el Padre, se levanta, sale corriendo a su encuentro, le echa los brazos al cuello, lo cubre de besos. Te dan una serie de acciones que indican el amor infinito del Padre por ese Hijo, que no es más que el amor infinito del Padre Celestial
por cada uno de nosotros. En Israel un padre de familia no debía correr porque debía mostrar gravedad, control ante toda situación. Con ese correr se nos indica cómo, por así decirlo, Dios pierde los cabales por cada hijo suyo que retorna arrepentido, deseoso de perdón. Y por si no hubiera quedado clara la destrucción de la justicia humana que no sirve para rescatar al hombre, porque la única justicia que sirve para salvar al hombre es la de Dios. Jesús prosigue la escena diciendo que aquel hijo recitó su discurso: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser hijo tuyo. Fíjense en el texto, ni siquiera lo escucha el padre. Pronto, traigan el anillo de que es el hijo, el heredero. Vean cómo nos restituye el Padre en nuestra dignidad. Vístanlo, cálcenlo, maten el becerro gordo, celebremos. 3 veces dice el texto, 2 por boca del Padre, 1 por boca de uno de los criados, la razón. Y aquí también hay que entender bien. Muchos han pensado que esta parábola describe a un Dios solapador, alcahuete, que simplemente le da la espalda a nuestros pecados y nos deja que sigamos y que sigamos. Ese no es el punto. Vean la razón del festejo. Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y finalmente lo hemos recuperado. Cuando vuelve el hermano mayor del campo y ve el alboroto, pregunta, y el criado sale de la casa y le dice: tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recuperado sano y salvo. Y no quiere entrar a la casa, símbolo de que esa mentalidad no quiere tomar parte de esta nueva misericordia, de esta nueva justicia que baja del cielo. Sale el padre, así como salió a buscar al hijo, sale a buscar al hijo mayor y le vuelve a explicar: hijo mío, tú siempre estás conmigo. Pero era preciso celebrar, porque tu hermano ha entendido finalmente, con la dureza de los golpes de la vida, pero ha captado que aquí es donde debe estar. Este es su sitio, la casa del Padre. La parábola ahí se interrumpe, no dice más, porque ya deja al que la escucha la decisión y la captación del verdadero rostro del Padre Celestial, un Padre que espera nuestro retorno, un Padre que nos dotó de libertad y la respeta, un Padre que se enternece cuando se da cuenta de que reconocemos que sin Él no podemos vivir y de que el mejor sitio donde se puede estar es en su casa, en su iglesia, en amistad con Él, en paz con Él. Miren cómo entonces ese icono, esa metáfora o comparación de la casa del Padre no es más que volver a Dios, que es el propósito entero de la Cuaresma. Dios está llamándonos, esperando nuestra libertad. Veíamos cómo el domingo pasado se nos comparaba con una higuera que no produce fruto, y Dios tiene la paciencia de esperar. Cada día de vida que tenemos es paciencia de Dios sobre nuestras vidas, espera confiada de Dios en su obra más excelente, el ser humano, hombre y mujer. Que atendamos esta invitación, que no abusemos de esta relación tan íntima y tan conmovedora del Padre Celestial hacia nosotros, que aprovechemos el tiempo de vida, que escuchemos cómo nos espera, cómo nos llama, cómo nos va a recibir en el retorno a su amistad, a su familia, a la intimidad del hogar con Él. Pidámosle eso al Señor y pidamos por tantos que, como ese hijo pródigo, vagan por el mundo buscando la casa del Padre donde no la van a encontrar.
que den vuelta, que se conviertan en el sentido que llevan a sus vidas, para que retornen al lugar donde serán tratados como verdaderos hijos de Dios. Vamos a pedir todo esto en oración, pongámonos de pie.